El día de hoy abordaremos una vez más el caso de personas inocentes acusadas con poco sustento y que pasaron años en la cárcel antes de que el sistema de justicia los liberara. Para entender mejor este caso, tenemos hoy con nosotros a Araceli Olivos, del Centro PRO, quien fue la abogada defensora de los acusados. Araceli, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hola, Araceli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ana. A ver, cuéntanos un poco, Araceli. Lo primero que nos gustaría saber es qué pasó, qué es lo que está registrado en el expediente, que son los hechos y de los cuales, cuando los leí, bueno, me parecía increíble que eso diera lugar a un auto de formal prisión y a un juicio que duró más de 3 años, digamos. Mira, lo que consta en el expediente básicamente es una acusación de robo de vehículo agravado por haberse cometido por más de 2 personas, en este caso 3, y haberse hecho con violencia este robo. Este vehículo supuestamente fue robado a finales de octubre y José Ramón y Pascual son detenidos el 13 de enero tan solo con la acusación y con 2 testigos que son contradictorios en cada detalle que dan respecto de cómo ocurrieron. Uno dice que es lesionado, y los otro hechos. dice que había un arma. Unos dicen que vieron las armas, luego dicen no, realmente no las vimos, y después en los careos efectivamente caen en más contradicciones y se empieza a ver el motivo real por el que José Ramón y Pascual fueron acusados de este supuesto robo. Además, fíjate, como lo vimos en Presunto Culpable, es muy fácil aleccionar testigos para que le imputen a alguien un crimen. O sea, Y aquí una es y otra vez. Otra vez el mismo patrón, ¿no? O sea, una acusación que deriva en un juicio con formal prisión, con prisión preventiva, en el que solamente hay testimonios. O sea, no hay otras pruebas que corroboren o que sustenten esa acusación y los testimonios son contradictorios. Ahora, y esto creo que es muy importante, hay otra versión de esos hechos, o sea, hay otra versión de los hechos de que fue un robo y que está documentada. Platícanos esa cuál fue, o sea, ¿cuál es la versión de esos hechos según los acusados y según el expediente en el que se documentaron los hechos? Claro, mira, lo que realmente sucedió, y me remito a lo que los testigos de descargo incluso acreditan con su dicho, es que José Ramón y Pascual estaban trabajando por el agua. Ellos estaban abasteciendo de agua a las personas y en ese momento llega un joven e intenta atropellarlos con ese mismo vehículo que es objeto del delito. Los intenta atropellar y ellos piden auxilio a la Comandancia Municipal de Pauatlán, ellos son originarios de Atla. Y llega el comandante y en vista de que había huido el agresor, la persona que pretendía agredirlos, toma el vehículo en resguardo porque estaban las llaves pegadas en el coche y se los lleva. Okay. El agresor huye, Y se lleva el vehículo, el comandante. Exactamente, toma en resguardo el vehículo y lo remite a la comandancia. Y eso está documentado. Está documentado, pero desafortunadamente no tenía una validez oficial al momento que se ofreció como prueba en los primeros momentos frente al juez, porque en la comandancia tenían solamente una libreta donde venía anotado con claves que ahí se había quedado el vehículo. El juez no le dio ningún valor probatorio pleno porque era una libreta cualquiera, pero digamos consta, ¿no? Consta en la libreta, que es la forma en la que documentan en la Exactamente. Sierra Norte de Puebla, la policía, el comandante de policía es la forma en la que él documenta que consignó un vehículo que había quedado abandonado. O sea, es muy distinto que una autoridad consigne un vehículo abandonado a que unos privados roben un vehículo. Bueno, y la otra cosa que me parece interesante, y creo que para poder seguir de qué pasó y la relevancia de este caso, es qué intereses hay con respecto al agua. O sea, ¿por qué es tan problemático y tan peligroso ser un defensor del agua en la Sierra de Puebla? ¿Con qué intereses se estaban metiendo? ¿Por qué querían fabricarles una acusación? Porque parece algo más inocuo, digamos. Repartiéndole agua a la gente. Repartiéndole agua a la gente. ¿Qué hay detrás de esto? En la Sierra Norte de Puebla. En Atla hay un problema ancestral. Atla significa lugar de agua. Entonces en Atla hay mucha agua, hay muchos manantiales. La gente originalmente se abastecía con jarrones, se los llevaba a su casa y a medida que empezó a crecer la población, actualmente tienen unos 2000 habitantes, empezó a haber un problema de abastecimiento de agua.
Entonces se creó a principios de los 70 en Atla un comité del agua que iba a administrar los diversos manantiales a fin de que todos tuvieran por igual el acceso a este bien. Desafortunadamente el comité, siendo su líder una persona que dominaba el castellano, como originalmente surge la figura del cacique, empezó a aprovecharse de las conexiones políticas que tenía con el municipio y con el Estado para pedir dinero y aún así cobrar a la gente a cambio de darles el servicio. Les cobraba alrededor, la cifra máxima que conocimos era de 5,000 pesos y además... Que me imagino no es un monto menor para una familia promedio en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, 5,000 pesos no lo paga ni en la Ciudad de México. Sí. Que, por cierto, la Sierra Norte de Puebla, hasta donde entiendo, y corrígeme por favor, es la cuenca de agua más limpia que nos queda en el país hoy en día, ¿no? Actualmente quizás ya no podríamos como asegurarlo tan firmemente, justo por la contaminación que se ha dado dentro de las propias comunidades, que es otro problema que surge en Atla. Este comité lo que empieza a hacer es, a medida que exige cuotas a las personas y que los obliga a hacer faenas de más de un día, porque en Atla y como es tradición en muchas comunidades, se hace trabajo voluntario sin pedir remuneración alguna a cambio de dar servicio a la comunidad. Entonces, en la comunidad, personas como don José Ramón y don Pascual daban trabajo voluntario y este cacique les empezaba a obligar a solicitar trabajo de hasta 40 días sin remuneración. Entonces, a medida que la gente empieza a sentir este flagelo a su dignidad, porque era evidentemente muy abusivo, se empiezan a quejar y lo que él empieza a hacer es a contaminar las tomas de agua que tenían algunas personas. Tenemos un problema político y se armó un caso penal. A ver, ¿qué siguió de esto? O sea, tenemos que seguir porque es muy importante entender qué hizo la Corte y cuáles son las asignaturas pendientes de la Corte. O sea, qué no ha hecho la Corte y qué tendría que estar pensando. A ver, cuéntanos qué pasó en la Corte. Bueno, en este caso particularmente la Corte decidió otorgar el amparo a José Ramón y Pascual. Para nosotros era muy importante subrayar que ellos son defensores de un derecho humano, del derecho humano al agua. Ellos fueron elegidos como autoridades tradicionales. José Ramón era presidente auxiliar, Pascual juez de paz, y ellos empezaron a abastecer de agua a la población a través de un proyecto que ya venía financiado. Cuando esto irrumpe con los intereses del cacique local, les fabrican este delito de robo del mismo vehículo con el que ellos estaban siendo o pretendían ser agredidos. Entonces la Corte finalmente atrae el caso en mayo del 2012, se turna la ponencia del ministro Saldívar y afortunadamente se deciden por otorgarles el amparo liso y llano. O sea, la absoluta liberación. ¿Y cuáles fueron los argumentos centrales de esto? Para nosotros es... No, la Corte. ¿La Corte qué dijo? ¿Cuál fue por las razones por las cuales la primera sala los libera? Bueno, el engrose hasta este momento lo desconocemos, pero de los razonamientos que se dieron en la audiencia pública fue la insuficiencia probatoria para acreditar la responsabilidad penal de José Ramón y Pascual. Es decir, las pruebas no son suficientes para Aquí yo creo que hay un tema muy importante de que esto no es la primera vez que lo vemos llegar a la Suprema Corte, ¿cierto? O sea, hay también la traducción vamos, no cuentan con traductores. O sea, violaciones procesales básicas como poder contar con un traductor. Y además, permítanme aquí agregar, o sea, hay un tema de tomarnos en serio los derechos indígenas en el que es no nada más una traducción para que puedan hablar en su mismo idioma, que parece que se puso en la ley y después se ignora. Lo que tú nos estás platicando es que para entender la problemática hay que entender cómo funcionan las comunidades indígenas, o sea, el papel del tequio, el papel de este trabajo comunitario, el papel de quien habla castellano y puede mediar entre la comunidad y el mundo exterior. Y todo eso está fuera, o sea, los derechos indígenas, pero sobre todo la complejidad que implica que estos sean conflictos de comunidades indígenas, parece que nuestro sistema de justicia no los está rescatando. Bueno, y me parece increíble pasar un juicio en castellano. O sea, de por sí ya nuestro sistema judicial habla un lenguaje bastante complicado de entender para el promedio de la población. Exactamente. O sea, creo que todavía a nuestros jueces les falta un enorme esfuerzo de ser mucho más llanos, coloquiales, simples en su lenguaje, para que se puedan, ¿no?, comunicar mejor con la ciudadanía.
Bueno, si a eso le sumas... No hablar el idioma. La cultura, lo que Claro. tú dices, mis concepciones, mi cosmovol... Más, no entender lo que está pasando. O sea, nosotros levantamos una encuesta en el CIDE y cuando les preguntas a los internos si entendían lo que estaba pasando en las audiencias en castellano, 60% te dice que no entendían lo que estaba pasando. Ahora imagínate el estado de indefensión, ponernos 2 segundos, está por medio de tu libertad, te están acusando, la mecanógrafa, todo el mundo habla. En un idioma que no hablas. Tienes el lenguaje. Perdón, o sea, no obstante, quizás no les sorprenderá saber que para el juez y la sala, el hecho de que ellos indicaran hablar náhuatl desde la declaración preparatoria no les eximía de poder entender la acusación que se les estaba formulando. Para los jueces decían, dicen que hablaban náhuatl. De todas maneras, claro que entendieron todo, porque si no, no hubieran declarado. Entonces llegamos a ese absurdo, ¿no? De que los jueces se constituyen como peritos lingüistas cuando no tienen esa facultad. No, yo creo que hay cosas positivas que rescatar de este caso y es finalmente que encontraron la libertad y se les concedió el amparo lisuyano, pero también hay que llamar la atención que aquí tenemos, por una parte, el no tomarse en serio los derechos indígenas por parte de nuestro sistema de justicia, pero por otra parte, y Ana, esto lo hemos reiterado muchas veces, los jueces no se toman en serio a la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre el tema de los traductores, ya se ha pronunciado sobre el tema de las pruebas no sustentadas y los testimonios contradictorios, pero parece que a los jueces les viene guango lo que la Suprema Corte diga. Yo creo honestamente que la labor de la Corte no puede limitarse ya, ante este desprecio de sus fallos por parte de los jueces inferiores, a señalar los criterios que se deben de seguir. La Corte tiene que empezar a tomar acciones y supervisar que los jueces inferiores cumplan con los criterios que la propia Corte establece mínimos de derechos fundamentales. En Estados Unidos una de las razones de remoción de un juez es que no siguió los precedentes de su superior a los que está vinculado. O sea, sí hay capacidad de pensar que lo que estás haciendo es desconocer el derecho vigente, si no estés siguiendo los criterios. Pero bueno, este va a ser un tema con el que sigamos. Nos da muchísimo gusto haberte tenido aquí, Araceli. Felicidades al Agustín Pro. La verdad, ha llevado este año, y esperemos que este año siga llevando tantos casos como el año pasado, y están haciendo que las cosas de derecho, que el derecho cambie y que la justicia sea algo más accesible para muchos. Por lo pronto, son muy buenas noticias que 2 personas inocentes que pasaron 3 años injustamente en la cárcel hoy estén en libertad. El trabajo de la Corte consistirá, me parece, en que esto no tenga que suceder hasta la tercera instancia, que se pueda hacer justicia desde el primer momento, desde la justicia de barandilla. Nosotros le daremos seguimiento en este programa. Buenas noches y hasta la próxima.